Saludos para todos y bienvenidos a Aprendiendo Juntos. Hoy abordaremos una temática de gran relevancia que impacta a muchísimos estudiantes y familias, los trastornos del aprendizaje, con deterioro específicamente en la expresión escrita. Para profundizar en este tema tenemos de verdad el gran honor de contar con María Fernanda Mota. Ella es docente de educación especial, especialista en dificultades del aprendizaje, posee diplomados en alteraciones de la educación infantil, juvenil, en el neurodesarrollo y en la psicología infantil. Actualmente, Mafer es staff del Colegio Integral El Ávila y bueno, nada, te damos la bienvenida, Sara Medina, el micrófono también, Sí. y Consuelo Andara. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, la verdad que para nosotros es un placer enorme tenerte acá y quisiéramos iniciar haciéndote algunas preguntas sobre el tema de los problemas de aprendizaje, específicamente en cuanto al tema de la escritura. Okay. ¿Cómo se definen los trastornos de la escritura y cuáles son los tipos principales? Nosotros hemos podido investigar un poco sobre el tema y también nos gustaría saber algunos comentarios sobre la relación de estos problemas de escritura con el tema de la dislexia. Bueno, mira, los términos a los que estamos acostumbrados, o los que vas a encontrar en la literatura, tienen que ver con disgrafia, disortografía, que son unos términos que, aunque tienen alguna validez, están como, no sé si la palabra es obsoletos, pero son términos que normalmente no usamos como de una manera frecuente, ¿ok? A nivel teórico es lo mismo, o sea, normalmente encontramos niños que, o las primeras señales de alarma vienen siendo algunas dificultades para agarrar el lápiz, dificultades para poder sostener un trazo como en el tiempo. También son como las dificultades con las que yo más me relaciono porque trabajo con niños más pequeños. Actualmente yo me encargo de los grados de primero y segundo grado. Excelente. Entonces, bueno, desde esa área se hace como una atención e intervención temprana. Normalmente lo que empiezas a observar es esos niñitos que no pueden como producir, y el pueden como en comillas, porque no necesariamente tiene que ver con el poder o no. Okay. Entra mucho el juego de la estimulación temprana, y cuando esto se sostiene en el tiempo es que podemos hablar de una dificultad. Okay. Muchos papás siempre llegan y dicen, no, es dislexia, vamos a hablar de, es que será disléxico, no, es que en mi familia hay personas con dislexia. Pero la dislexia ya tiene que ver con un trastorno, sí, ya diagnosticado, ya mucho más definido, pero a mí me gusta nombrarlo cuando ya ha pasado un tiempo importante, ya se ha hecho una intervención, cuando ya definitivamente estas dificultades se sostienen en el tiempo. Y como te acabo de explicar, ya hemos hecho como un recorrido de cosas, De observación también. exacto, hemos hecho una observación bastante detallada, hemos hecho un plan de intervención que se ajuste a las necesidades del cada estudiante, y bueno, si esto persiste, lo ideal es mandar a hacer una evaluación con un equipo externo que valide como la mirada del profesional del colegio, y bueno, ya en ese momento se pudiera hablar de una dislexia. Pero la dislexia siempre me gusta que lo vean como el último escalón, porque la gente asocia la dislexia a algo totalmente negativo, insuperable, ¿sabes? Hay como muchos estigmas sobre eso. Quisiera también hacerte una consulta si existen diferencias significativas en la manifestación de estos trastornos entre niños y adultos y cuáles son las características distintivas de cada una de estas etapas. Uno podría observar esto en niños, como nos has descrito hasta ahorita. ¿Cómo sería el caso en los adultos? Lo que pasa es que los adultos encontramos muchas maneras de compensar, y creo que en la era en la que vivimos es muy difícil que lo podamos ver, porque Que se también perciba. si nos vamos a la realidad, pocas personas escriben en papel. Pocas Actualmente. personas, ¿sabes? Mandan cartas, o Sí. ya incluso las minutas de las reuniones, depende del trabajo, ¿sabes? Lo puedes escribir de manera, o sea, en Virtual. computadora, de manera Sí, sí. virtual, incluso hasta en línea. Entonces es difícil que lo puedas ver porque hay como Corrige la ortografía. hay todo un mecanismo que puede compensar eso, lo puede ocultar. Pero sin duda, si pones a ese adulto que probablemente transitó todas estas dificultades en la niñez a escribir de manera, vamos a decir, en Manual. lápiz, exacto, manual, vas a encontrar las dificultades, o sea, incluso desde el agarre del lápiz, la forma en la que traza, Claro. si se omite o no los signos de interrogación, Correcto. los acentos, o sea, hay maneras de verlo. Y en los niños lo vemos es desde un área de atención e intervención temprana, ese Exacto. niñito que no le gusta escribir, que la maestra reporta con frecuencia que no completa las actividades, que comete muchos errores, El agarre también, ¿no? claro, que tiene un agarre inadecuado. Hay unos que o lo tienen muy prensado y otros es muy laxo, entonces no se entiende la letra. Eso O es. sea, son muchos factores a considerar cuando hablamos de
dificultades al momento de escribir. Perfecto, Buenísimo. buenísimo. Mafe, y aprovechando que estamos hablando como de estas causas o de estas cosas que podemos identificar en la detección temprana, a mí me gustaría como indagar y que nos puedas contar a nosotras y al público que nos está viendo cuáles son las causas más comunes de estos trastornos de la escritura. Si son neurológicos, si son cognitivos, si tienen que ver con una combinación de todo, si pueden ser ambientales, o si incluso pueden haber factores genéticos que estén relacionados con esto. Bueno, la genética siempre tiene su cuota de responsabilidad, por así decirlo. Pero creo que, o sea, vamos a decir que es multifactorial, ¿ok? No nos vamos a casar con ninguna corriente específica o esto ocurre solo por esto. O sea, hay muchos factores, o sea, desde falta de estimulación Okay. como algo a nivel genético que definitivamente me impida hacer el desempeño adecuado de mi escritura, por así decirlo. En las edades tempranas nos apoyamos mucho de la terapia ocupacional porque por lo general los niñitos empiezan, la manifestación tiene que ver con el agarre, con el sostén, con la pinza. O sea, creo que por ahí podemos iniciar. Ya cuando esto se hace más sostenido en el tiempo, bueno, sí empiezan a sumarse otros factores como los ambientales, los emocionales, porque Claro. cuando un niñito se enfrenta constantemente a algo que le resulta muy adverso, empieza a manifestar un rechazo importante y entonces Correcto. lo que probablemente se originó por algo orgánico que tenía que ver con mi dificultad para poder agarrar bien el lápiz, trasciende a una parte emocional porque no me siento exitoso, porque no me siento capaz de poder Y lograr también se comparan completar con una se actividad. comparan con el conjunto, ¿no? Con el grupo Sí, también. Sin duda, cuando estás en sociedad, empiezas a ver que tus compañeros salen mejor que tú. Claro. De algún modo también, incluso de manera inconsciente, empiezas a ver que tú también te esfuerzas y no logras poder llegar a la meta, o que tu maestra hace algún trato contigo y te cuesta llegar hasta allá. Entonces, se suman factores de tipo emocional que también, si no son atendidos a tiempo, pueden hacer que esta dificultad persista. Claro. Maravilloso. Bueno, me gustaría quizás que ahora consultarte sobre esto. ¿Cuáles son las estrategias de intervención más efectivas que tú has podido desarrollar con tus estudiantes, específicamente ya en la práctica? ¿Bien? ¿Qué estrategias podrías recomendarnos, ¿no? para abordar el tema de las dificultades de escritura? Bueno, mira, inicialmente tiene que ver con la detección de la necesidad. Eso es lo primero que tienes que ver, ¿no? Segundo, si, por ejemplo, te estás dando cuenta que tu estudiante tiene una limitación que tiene que ver con el agarre, con la producción por temas motores, por así decirlo, hay un estudiante que tiene que rasgar mucho, tiene que usar mucho material estimulante, hay muchos adaptadores de lápiz. También vale la pena evaluar si en qué momentos necesariamente le vas a pedir que produzca, ¿no? Claro, eso también es Porque importante. no necesariamente todo lo tiene que escribir si le resulta adverso. Si ya estás viendo que esta dificultad es muy persistente, es importante remitir. Yo creo que también es muy valioso darnos cuenta cuando algo nos sobrepasa y es necesario el abordaje de Claro. otro especialista. No necesariamente en el aula de clase el docente puede abordarlo todo. Entonces, creo que ese es como un segundo paso. Es importante tenerlo siempre en el radar. Claro, y una pregunta extra, allí el papel de la terapia ocupacional, entonces, al momento de detectar, Indispensable. es indispensable. La terapia ocupacional en el proceso de la escritura es indispensable. Ok. Incluso la terapia del lenguaje. La logopedia también. Sí, o también conocida a veces como fonoaudiología, o sea, creo que Ok. en función de la necesidad tú vas viendo en qué especialista te vas a apoyar, pero estas otras especialidades complementan mucho el trabajo del proceso de adquisición de la lectura y la escritura, porque aunque nosotros ahorita estamos hablando solo de la escritura, siempre es importante entender que la escritura no es un proceso aislado de la lectura, Claro, Es correcto. y es un proceso que en la medida en la que yo trabajo uno se beneficia al otro. exactamente. Ok, entonces siempre este tipo de intervenciones externas van a coadyuvar a que mi estudiante pueda progresar. Excelente. Y bueno, justamente ahí vamos a entrar entonces en también temas de inclusión. Bien, la formación del docente es básica para poder atender estos elementos y sobre todo tener como este ojo y entender que se puede trabajar en un conjunto de multidisciplinas para atender esta necesidad. Pero me gustaría ya aquí entrando más en curiosidades de cómo se adaptan realmente o si has tenido casos exitosos y que nos puedas dar ejemplo de cómo en el aula funcionan estas estrategias. Cómo haces para incluir a este estudiante y que no sienta, por ejemplo, que yo estoy haciendo una cosa mientras mis compañeros están escribiendo o a mí solo me ponen a rasgar mientras los demás están Exacto, jugando sí. otra cosa. La inclusión escolar es totalmente posible. Ujú. A veces suena muy retador, ¿no? Pero lo primero que tienes es que conocer muy bien a tu estudiante, las capacidades que tiene, Por supuesto. tu pensum, ¿no? Que es lo que tú realmente vas a exigir, y en función de eso ir trazando el paso a paso para él. La inclusión escolar es totalmente posible. O sea, tú estás, por ejemplo, dando el verbo, no sé, un tema que me viene a la mente. Probablemente tú de un texto pongas a los niñitos a extraer varios verbos. Ok. Claro. Pero tú a tu estudiante puedes simplemente señalarle cuáles son los verbos Y y que los escriba. que los escriba, o que Exacto, de una muy bien. tarjeta vaya formando las palabras y lo produzca
¿sabes? Hay como muchas maneras, tiene que ver mucho con la creatividad del docente, pero es totalmente posible. Ok. O sea, no es nada aislado. Y el hecho que lo puedas implementar le va a garantizar a tu estudiante oportunidades de éxito. Y en la medida en la que él experimente el éxito, va a superar sus barreras. Entonces, es Excelente. totalmente Excelente. posible y viable. Excelente. La estrategia va a depender del profe. Exacto. Y bueno, de también De la del aula, situación ¿no? y específicamente Y de- del alumno, ¿no? También es Exacto. muy Sí, importante. porque no todos pueden entrar en la misma necesidad ni todos pueden ser abordados por Sí, las pero mismas. sí hay algo que es importante en ese aspecto, porque a veces a los papás también les da mucho miedo el tema de la inclusión escolar, es entender que no necesariamente si mi hijo, si mis Están los dejando de compañeros de mis aprender. hijos Están dejando de están, no aprender. sé, escribiendo un texto y mi hijo está escribiendo una oración, quiere decir que mi hijo nunca va a escribir un texto. Claro. Eso es importante, o sea, sí lo va a escribir, Claro. pero vamos a darle su A tiempo. O otra sea, velocidad. probablemente para nosotros va a ser un súper logro que él pueda escribir esas 2 oraciones en lugar de producir un texto que no va a tener calidad, que no va a comprender, que lo va a frustrar, que lo va a enfrentar. Entonces, Ujú. hay que entender que la inclusión escolar muchas veces es un paso a paso, pero no es un techo. Ujú. Ok. O sea, Exactamente. es un camino un poco más largo probablemente, pero es un camino respetuoso que aborda las necesidades de cada Adaptado a estudiante. cada uno. Y ahí es donde yo tengo que poner la mirada como docente. Claro. Ujú, Me encanta. exactamente. Bueno, maravilloso. Bueno, quizás ahorita en cuanto a algunos consejos y recursos nos gustaría que nos comentaras para que el público, bueno, pueda seguir disfrutando de esta excelente entrevista. ¿Qué consejos le darías a los padres que sospechan que su hijo podría tener un trastorno de la escritura? Y quizás qué recursos o qué asociaciones existen en Venezuela para poder abordar este apoyo, ¿no? Y que en efecto pues sea respetuoso, que sea oportuno para estos estudiantes. Bueno, lo primero va a ser que tengas tiempo para poder observar esas dificultades que pueda estar Excelente. presentando tu hijo. Luego de eso es conversar con la maestra, que ella te cuente un poco, porque es muy poco lo que los niños ahorita escriben en la casa. Eso es Sí. casi nulo, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, si tú tienes esa sospecha por la calidad de la producción que observas en los cuadernos que recibes, Ujú. lo primero es aproximarte a la docente, que ella te cuente un poco su experiencia, cómo se comporta en el aula, si al momento de producir las actividades le genera placer o no, cuál es la aproximación que él tiene ante esa actividad, verificar, que creo que es algo muy importante y no siempre sucede, la intensidad y la frecuencia con la que se presentan estas conductas. Porque si yo voy con la maestra y la maestra me dice, sí, él realmente no quiere escribir, no quiere hacer esto, bueno, Ok. pero ¿qué tanto se muestra esto? Porque Exacto. puede ser algo momentáneo, puede ser que no tuvo un buen día, puede Una ser situación puntual. puede ser que pasó algo puntual que impidió que él pudiera completar esto, pero si ya la maestra me está haciendo un reporte, me dice que sí, que esto pasa con mucha frecuencia, bueno, yo entonces en función también de lo que ella me reporta, podemos entonces hacer un plan de acción, puedo ver si me puedo apoyar en un psicopedagogo, Ujú. si es algo que tiene que ver netamente con el aprendizaje, o si es algo a nivel motor, busco ayuda de un terapeuta ocupacional. Correcto. O sea, Ok. creo que ahí también la opinión del profesional del aula va a ser determinante para Claro. saber a dónde voy a ir. Eso es. Buenísimo. Ok, y si ya es algo más, si ya mi hijo está un poco más grande, ok, porque yo me enfoco mucho por mi naturaleza en los niños más pequeños, pero si ya yo tengo un hijo que está en 4º grado, Listo. sabes que es como una edad muy clave y todavía presenta las mismas dificultades, todavía omite, aglutina, que es que pega todas las palabras, Claro. ya yo ahí tengo que hacer una exploración Más, Más profundo. fija, profesional. más claro. profesional, porque probablemente tengo un histórico que a lo mejor desconozco Exacto. y a lo mejor ya estoy en una edad oportuna para un diagnóstico. Ok. Bueno, buenísimo. Así La es. verdad que nos encanta haber podido conversar contigo, Maffer. Ha sido una conversación increíble y nos encanta que los que nos están viendo y escuchando pues puedan disfrutar, aprender y sobre todo conocer que estas dificultades las podemos tener en casa muy cerca con nuestros chicos y que se pueden atender y mientras sea más temprano creo que muchísimo mejor. Así es. Gracias de verdad, Maffer, por estar acá. Sara, Sí. bueno, A ustedes por Para hacer. nosotros de verdad un placer y bueno, hay 2 compañeras del equipo que si bien no están acá, están detrás de cámara también ayudando con todo, así que muchísimas gracias por tu tiempo. No, a ustedes Me por- quedo con una frase que dijiste, que la inclusión es el camino y no es un techo. Yo creo que con Exactamente. eso podemos cerrar este espacio. Y a ustedes muchas gracias por escucharnos, mucho éxito en su carrera de educadores y nos vemos en un próximo episodio, ojalá, de Aprendiendo Juntos. así es. Muchísimas gracias a todos. Chao. Gracias. Bye.